Si te parece, en esto vamos a pasar a un bloque que tengo aquí, un poco de filosofía. Vale. ¿De acuerdo? Un bloque de filosofía porque, y vamos ya a lo mollar. Yo me defino como schopenhaueriano. Entonces, la pregunta está servida. En esto, ¿es Schopenhauer el Kant para tontos? En un cierto plano sí, es decir, al final, teóricamente, las ideas de Schopenhauer, es que yo tengo un problema también eso, de que si has leído, qué sé yo, a Tolstoy antes que Thomas Mann, justo antes de que Thomas Mann se te cae de las manos. Y si has leído, aunque son dos titanes los dos, pero y si has leído a Kant justo antes de Schopenhauer, y es más, lees a Schopenhauer para ver cuál es una interpretación alternativa de Kant, que es lo que me pasó en segundo de carrera cuando yo me leí a los idealistas alemanes, y yo creo que Schopenhauer es un idealista más, o digamos es que es el último idealista, el que ya cierra el idealismo y muestra cómo el idealismo para sobrevivir tiene que estar fuera de la academia, que no puede estar que las cátedras han sido tomadas por los positivistas, una lectura muy curiosa de la filosofía positiva de Schelling, pero bueno, la lectura que tiene Schopenhauer de la voluntad es lo mismo que la voluntad o el querer en Schelling, o sea, la conexión. Y esa enemistad personal, igual que la enemistad entre Lope de Vega y Cervantes o la enemistad entre Quevedo y Góngora, no señala un antagonismo estilístico o de pensamiento, al contrario, señala que como los dos o los tres o los que sea estaban apostando al mismo juego, se iban mal porque eran competencia. O sea, Lope de Vega y Cervantes, los dos apostaban por una literatura popular, escrita con los géneros mainstream, con un formato accesible. Góngora y Quevedo son los primeros elitistas de la literatura española que escriben raro para que no se les entienda, y por eso se llevan mal entre sí. Y Schopenhauer se lleva fatal con Hegel, aunque estilísticamente sea muy distinto a él, porque es mucho más incomprensible, efectivamente, porque en el fondo están con Hegel está muy alejado, pero con Schelling, que yo siempre al final termino viendo más las conexiones que las rupturas entre los filósofos, me parece más interesante. Pero Schelling y Schopenhauer un cierto Schelling es muy parecido a Schopenhauer al final. Pero Schopenhauer lo que tiene es que tiene un estilo que yo ya en esa propia clase que dije aquello, un poco más, bueno, era la época más terrorista mía, exceso de libertad de cátedra os convertirá en terroristas, pues yo que entonces efectivamente me tomaba la libertad de cátedra de una manera anarquista, pues soltaba esas cosas y como además tenía un público que eran historiadores del arte, pues les daba igual que dijera Schopenhauer o Krakauer. Todo les entraba por una oreja y les salía por otra. Que es la ventaja, oye, también tengo una cosa, es la ventaja de hablar ante un cierto público. Tú sabes que a mí me encantan los públicos más hostiles en principio, los públicos, digamos, de primero de carrera. Yo me prefiero siempre dar clase en primero antes que en cuarto o en el máster, porque tengo la sensación de que en el máster o en cuarto ya están corrompidos por los pseudo Sócrates de la universidad, que entre los cuales extraí yo, por supuesto, y ya no ves a un alumno, sino que ves a un mini yo del último catedrático que les ha encantado y que están imitándoles hasta en los gestos, en la entonación, etcétera. Y ya como creen saber, pues no tienen el asombro, la sorpresa o la indiferencia total del primero de carrera, donde cuando hablas sabes si estás siendo persuasivo o te estás aburriendo. Eso me parece que... O sea, este tema de hablar siempre en contextos hostiles para mí es fundamental. A lo que voy, Schopenhauer a mí me gusta mucho estilísticamente. Yo diría, y dije en esa clase que con Platón y con Giordano Bruno estaban en el top 3 de escritores que, sin renunciar a la profundidad filosófica, tenían un buen estilo. Y además, en el caso de Schopenhauer, muy comprensible, porque pone delante de los ojos lo que quiere decir. Los ejemplos de Schopenhauer, las citas de Schopenhauer, Dios mío, pero unas citas además internacionales, porque claro, Schopenhauer te está citando la Bhagavad Gita, te cita cosas japonesas o chinas, las pocas que pudo leer, y con unas traducciones nefastas. Te está citando en el español original a Cervantes, a Gracián, te está citando a los moralistas franceses maravillosos del siglo XVII. Entonces, para abordar, yo sí que reconozco que para Elga y para Hipómena, más que El mundo con voluntad y representación, para mí es un libro muy, muy, muy entrañable. Y él, ojo, la trayectoria biográfica de él, aunque se hace muy antipático por su condición reaccionaria, pues un reaccionario de viejo cuño, como puede serlo José María Bello Morillas, que es también muy, muy buen amigo mío, o como pudo serlo Goethe, sobre todo, reaccionarismo contra la revolución, bueno, Schopenhauer, lo que contaba en esa clase, Schopenhauer donó sus bienes para el fondo de los veteranos de la represión de la revolución del 48. O sea, él donó todos sus bienes, que como no tenía hijos ni tenía familiares, los donó todos a la policía que se encargó a aplastar la revolución del 48.
Entonces él veía con muy malos ojos este asunto de la democracia. Pero bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que con el tiempo uno se va aproximándote peligrosamente a Schopenhauer y ya no solamente le das la razón en las cosas filosóficas o estéticas o estilísticas, sino en las cosas políticas. Entonces también, digo una cosa, yo muchas veces critico algo porque quiero alejarme de ello, porque a ver si diciéndolo me gusta menos. Porque claro, yo cuando digo Schopenhauer es el tonto, el Kant de los tontos, a lo mejor digo, es que a mí me gusta quizás, si tuviera que decir hoy, ¿vale? Hoy terminamos la charla esta y son las 10 de la noche, ¿me pongo a leer a Schopenhauer o me pongo a leer a Kant? ¿No? Evidentemente me pondría a leer a Schopenhauer. Ajá. Sí, pues vamos, te lo quería preguntar y desde luego ese ejercicio, ¿no? De hacerte ver a ti mismo que lo odias, ¿no? Para que no te guste más. Sí. Me pasó con Jordan Peterson, ¿eh? También con Jordan Peterson. Sí. Porque yo creo que, sinceramente, más tú te dedicas a la educación física y, por tanto, estás en contacto con todo el mundo fitness, donde ha recalado. Es que, claro, tiene muy Schopenhaueriano también esto, ¿no? Como al final no puedes, la política no conduce a ningún sitio, a lo máximo que puedes es al ascetismo y como del monje monje guerrero, ¿no? Que está retirado del mundo, que no desea nada, que lo que quiere es evitar el sufrimiento. Pues claro, todo este mundo del fitness, que yo también sigo, porque yo voy al gimnasio poco, pero voy y me gusta mucho ver los vídeos de la gente entrenando y Mr. Olympia, todo esto me lo tengo visto, ¿eh? Jay Cutler, todo. O sea, Coleman, por supuesto, Jesse James West, este influencer, o sea, todos. Si ves mi pantalla de YouTube, todos son recomendaciones de cosas de fitness. Pero claro, esto ha sido hacia donde ha terminado la alt-right, la derecha alternativa que en un momento apoyó a Donald Trump, viéndose desengañada por Donald Trump, se refugió en el fitness. Y claro, entonces de repente cuando ves Jordan Peterson, la versión intelectualizada de esa autoayuda que dicen, déjate de votar a tal partido, de militar en tal organización, organiza tu cuarto, vete al gimnasio, estate claro de mente, lee libros, ¿no? Y conviértete como una especie de criptobro musculado y con Aristóteles en una mano y Confucio en la otra. Esto es un peligro, sí.